Así que siguiendo con esto, tenemos esto del paralelo en R. Justamente el objetivo es aprovechar los cores que tiene disponible la PC, ¿no? Y este concepto que nosotros veíamos del MapReduce que hablábamos en el capítulo 3 con esta introducción a la base de datos, lo que decía es que finalmente podemos tratar de trabajar con estructuras en R que aprovechen este concepto del MapReduce. No se olviden que el caso del MapReduce lo que hacía justamente era proponer una estructura del trabajo de la información, digamos, ¿no? La información la partimos, esa información que está partida la aleatorizamos y una vez que la aleatorizamos la mandamos a diferentes procesadores para que hagan una misma rutina, digamos. Esa era un poco la idea de esto justamente del MapReduce, que justamente la tienen el Spark o el Hadoop en su momento, ¿no? Este concepto del MapReduce, ¿no? Que es justamente mapear, el shuffle y el reduce, ¿no? Entonces, eso lo habíamos visto como la idea de, bueno, en el fondo lo que trata de hacer esto es agarra la gran base de datos que nosotros podemos tener, la parte en diferentes tamaños, la manda la aleatoriza en algunos casos para que no haya ningún tipo de problema con alguno de los bloques a los que los manda. Finalmente los opera, los trabaja, los vuelve a unir y manda la salida, digamos. Es un poco ese concepto del MapReduce, que cuando nosotros vayamos viendo esto del Spark, es una idea de trabajadores, digamos, ¿no? Es como que hay un jefe, digamos, que es la computadora principal, que manda una instrucción a sus trabajadores. En este caso, la potencia de los trabajadores está definida en los cores y yo puedo crear muchos trabajadores, cuantos quieren en realidad, dependiendo un poco de que aprovechen la mayor cantidad de los cores. Ahora, esto de los cores significa que una computadora dentro de su estructura tiene una cantidad de cores, digamos, según la capacidad de la computadora y todo lo demás. Y cada core de alguna manera es independiente en su procesamiento. Entonces, esta es un poco la idea de aprovechar esto, ¿no? Esta es justamente la idea de aprovechar esto en el entendido de que nosotros vamos a poder mandarle una instrucción a la computadora y la computadora va a poder, según nosotros cómo configuremos más abajo lo vamos a ver, va a mandar a sus trabajadores a que hagan ese procesamiento y de alguna manera ya no un trabajador haría una tarea, digamos, ¿no? Sino esa misma tarea se partirían en tres, por decir, y esas tres tareas o esa partición de tres la haría tres trabajadores distintos, digamos. Esta idea es para justamente acelerar el proceso de procesamiento, ¿no? Esa es básicamente la idea, ¿no? Esto básicamente porque por defecto R solo trabaja en un core, ¿no? Esa es una de las ideas del R. El R funciona y se ejecuta en un solo core, ¿no? A diferencia de lo que hace el Stata con múltiples procesadores, digamos, ¿no? El Stata, una vez que ve un trabajo grande, trata de diseminar el procesamiento en los otros cores. Es un proceso interno que no lo vemos y finalmente devuelve las salidas, ¿no? Entonces aprovecha mucho la capacidad de la computadora, algo que no hace el R necesariamente, ¿no? Ahora, sin ir muy lejos, ¿no? Sin ir muy lejos, acá en los apuntes de la materia les voy a dejar un enlace justamente bueno, dos enlaces en realidad. Este primer enlace que es una página entera del R dedicada exclusivamente perdón, a ver, es una página del R exclusivamente dedicada a funciones que trabajan sobre este concepto de paralelización o paralelismo, ¿no? Entonces ahí se los voy a poner, ¿no? Está dentro de la misma página principal del ERE, ¿no? Está dentro de esa página principal del ERE. Y es un espacio dedicado justamente a mejorar el desempeño y la computación paralela con ERE, ¿no? Eh, si ven esto, está relativamente actualizada, ¿no? Esta versión o esta página está actualizada al 3 de junio de este año, así que está bien actualizada. Y ahí van a ver, por ejemplo, varias librerías asociadas a paralelismo explícito, implícito, paquetes, paralelismo con Hadoop, con otras
paralelismo que está orientado exclusivamente a generación de números aleatorios para procesos de simulación, ¿no? Entonces, hay ejemplos, ¿no? Aplicaciones de paralelismo. Entonces, es bien completa este enlace para que vayan viendo ustedes si es que les interesa ahí mirar un poco de esto. Aparte, lo que les ponía acá es, por ejemplo, un libro, hay un libro entero respecto al mismo, ¿no? Hay un libro entero sobre esto. Les voy a poner ahí otro enlace para que lo vayan viendo. No, hay este libro, Parallel R, que es un libro entero dedicado exclusivamente a trabajar y volver, lograr esta secuencia de paralelismo en el R, ¿no? Eh, Igual, ¿no? Muchas de estas funciones de este libro son algo obsoletas, ¿no? Van a ver que muchas de esas opciones, si es que ustedes se descargan el libro, que es relativamente fácil encontrarlo libre, eh, ustedes van a ver que muchas de las funciones que utilizaba este autor para el 2011, ¿no? Para el 2011, ya son algo obsoletas ahora, ¿no? Ya son algo obsoletas ahora, ¿no? Entonces, esa es un poco de las consecuencias de trabajar con software, ¿no? El software siempre se actualiza, siempre está cambiando, entonces hay que estar un poco pendiente a eso, ¿no? Así que eso, digamos, como introducción para esto para mostrarles que el tema es algo sumamente grande, ¿no? Y es importante. Y hay mucho por detrás de esto. Así que una sesión para esto, en realidad, queda corta, digamos. Una materia para esto todavía puede ser aceptable, digamos, solamente viendo el tema de optimizar el tema de procesamiento, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver usos puntuales, vamos a ver funciones específicas para hacer este trabajo, ¿no? Entonces lo que yo les he puesto acá en los apuntes es he creado una nueva funcioncita, bueno, no he creado, he usado una función que ya estaba definida por alguien, para evaluar el tiempo de procesamiento, ¿no? Que ahora ese es nuestro enfoque, ¿no? Antes nos interesaba reducir la memoria con el Big Memory, el Big Matrix, la librería FFDF, eso era lo que nos interesaba. Lo que ahora nos interesa es evaluar el tiempo de procesamiento, ¿no? Entonces para eso he creado una función que es la teval, que funciona para lo que nosotros pongamos ahí adentro, ¿no? Esta teval, lo importante es que esté definida y lo que me va a decir es el tiempo de procesamiento de alguna función, por ejemplo, ¿no? Si es que yo pongo acá teval de sacar la media a 10, a 1.000.000 de valores aleatorios normales, digamos, ¿no? A 1.000.000 de valores aleatorios normales. Ha tardado 0.11 segundos, ¿no? 0.11 segundos. Acá está justamente, tenemos que fijarnos acá en la duración o este transcurso, este elapsed, que son 0.11, ¿no? Entonces, lo otro es información adicional, lo más importante para nosotros es justamente esta parte. Ha demorado 0.11 segundos, ¿no? Ni un segundo, ¿no? Es un décimo de segundo en generar esa salida, ¿no? Eso es lo que nos va a interesar. Entonces, antes de entrar a las librerías propiamente vistas para esto de paralelizar, vamos a ver algunas cosas, vamos a recordar algo que habíamos visto en las anteriores clases, ¿ya? Entonces, voy a cargar la librería FF, que recuerdan para qué era, la FFBase, que me creaban, estas dos son como dos librerías del mismo estilo, trabajan para crear objetos tipo FF. Después tengo la librería Big Memory que habíamos visto en algún momento y la librería Big Analytics, ¿no? Que eran la librería que igual son librerías que presentan comandos que trabajan sobre las estructuras que estas dos definen. El FF define un nuevo objeto, una nueva estructura de objeto que es tipo FF. Y la Big Memory crea una nueva estructura de objeto que es una Big Matrix, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso para tenerlo ahí presente. Voy a crearme varias basecitas de datos, ¿no? No vamos a trabajar con bases de datos externas, sino como nuestro interés es ver este tema de procesamiento, vamos a trabajar con bases de datos simuladas, ¿no? Voy a crearme una matriz de datos, en esta línea 254, que le voy a llamar MR,
que es una matriz que tiene básicamente 10 millones de filas, ¿no? 10 millones de filas con 10 columnas. 10 millones de filas con 10 columnas. Esa es mi basecita MR, ¿no? Entonces es una base relativamente grande, ¿no? Ahora esperemos que todo vaya bien, porque el problema es que se puede colgar el R según lo que esté utilizando, ¿no? Así que veamos que todo vaya bien. Ya ha corrido sin problema. Voy a cerrar algunas ventanas para que no tenga problemas con la memoria del equipo y nos quedemos colgados. Ya, ahora sí. Creo que es lo suficiente. Ya, súper. Entonces he creado un MR que sería una matriz en R, ¿ya? MR es para mí lo estoy poniendo como una matriz en R, es decir, definida como el R tradicional, digamos, ¿no? Si ustedes ven aquí abajo ya se está definiendo eso, ¿no? MR es una matriz grande con esta cantidad de elementos que pesa 762 megas, ¿no? Es casi un giga, digamos, ¿no? Ni tanto, ¿no? Voy a adicionar a esta matriz un vectorcito, le voy a meter un vector más. Esta matriz tenía 10 variables, si quieren, es como tener 10 millones de individuos con 10 variables, ¿no? Con información cualquiera. Acá en esta segunda línea le estoy poniendo al MR una línea que tenga una columna, en realidad, una onceava columna, que tenga un comportamiento de una binomial. Esto para fingir, digamos, como que crear una especie de artificio para tener una variable categórica, digamos, ¿no? No se olviden que la binomial finalmente es una variable categórica. Entonces, eso es bien importante en esta primera parte. Lo segundo es, bueno, ya que tengo mi matriz MR, que ha subido, ¿no? Al incorporarle esa columnita ha hecho que suba el tamaño a 839 megas, ¿no? La voy a convertir en una Big Matrix con el comando as Big Matrix MR, ¿no? Esta MR la voy a convertir en un objeto Big Matrix y esa matriz o ese nuevo objeto le voy a llamar matriz BM, digamos, ¿no? MBM, como que matriz Big Matrix, ¿no? Para recordarnos, una MBM. Igual esto va a demorar un poco. Está creando esa matriz que tiene el mismo tamaño, la misma idea, pero ahora es un objeto Big Matrix, ¿no? Es un objeto Big Matrix. Esto para decirles que, por ejemplo, podrían cargar cualquier base de datos y definirla acá de la manera en la que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Lo que tienen que recordar es que Big Matrix acepta solamente objetos homogéneos porque lo está poniendo en una matriz, ¿no? Solamente acepta objetos homogéneos o todos números. Es el mejor escenario para esto, ¿no? Todos números, ¿no? En realidad. Ya tenemos ahí nuestro objeto creado. Aquí está el MBM, que sería nuestra matriz proveniente del Big Matrix. Y finalmente vamos a crear una matriz, o vamos a crearnos una base de datos, una MFF, que va a ser justamente proveniente, la vamos a convertir a la estructura FFDF que habíamos visto. Ahora, este objeto en especial está orientado a data frames, ¿no? No necesariamente trabaja con matrices, ¿no? Por eso, si es que se dan cuenta, la misma función se llama así, ¿no? FFDF. El DF hace relación a data frame, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, acá adentro lo que yo estoy haciendo es, primero lo convierto en un data frame, la MR que había en R, y después recién la convierto a un FFDF. Si no, no les va a dejar, ¿no? Si no, no les va a dejar. Esto igual lo compilo. Estoy trabajando con esos tres objetos en memoria, la Big Matrix, la FFDF y todo eso. Igual va a tardar algo. Ya está, ¿no? Ya tenemos nuestros tres objetos. El comando class me va a mostrar justamente la clase de objeto que tenemos. El MR es un array, ¿no? Es una matriz. El MBM es un Big Memory, es una Big Matrix proveniente justamente del paquete Big Memory que habíamos cargado.
Y el MFF, y el MFF es un objeto FFDF, no es un objeto FFDF. En términos de tamaño, ¿no? Que es lo que habíamos orientado en la anterior sesión, la matriz DR pesa alrededor de 880 megas, ¿no? Mi factor de conversión no es preciso, pero está por ahí, digamos, ¿no? El tamaño exacto en megas es 839, ¿no? Para nosotros 880 megas más o menos, ¿no? Para tener una escala similar en la conversión. La matriz MBM, 0 megas, dice, ¿no? Y la matriz MFF, 0 megas. Eso es por nuestro factor de conversión. En realidad, por ejemplo, el objeto MFF pesa 39.648 bytes, ¿no? Es un objeto sumamente pequeño, ¿no? Sumamente pequeño. No llega ni a una mega, ¿no? No llega ni a una mega dentro del R, ¿no? El objeto proveniente del Big Matrix pesa 696 bytes, ¿no? Es muchísimo más pequeño, ¿no? Es muchísimo más pequeño. Entonces, estos dos tipos de objetos son realmente poderosos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el equipo está un poco lento, pero no es por estas dos matrices, por el MF o el MBM. En realidad está un poco lento por el MR, ¿no? Que es un objeto del R, que estamos diciéndole al R que trabaja con un objeto de casi 1 giga de tamaño. Por eso es un poco la sesión lenta, ¿no? Si yo me volara este objeto y yo solamente trabajara con el MBM o el MFF, seguramente sería mucho más manejable esto, ¿no? Pero la idea es que podamos nosotros ver cómo se comportan estas tres funciones, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo un poco del tiempo de procesamiento de estos tres objetos, ¿no? Para que vean, bueno, si bien es cierto, hay librerías que están orientadas exclusivamente al tiempo de procesamiento, estas funciones, estas estructuras como la Big Matrix o las estructuras FFDF, tienen sus propios comandos a veces, ¿no? Que son muy similares a los del R, que ya reducen el tiempo de procesamiento original, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta línea lo que voy a tratar de hacer es sacar la media de las columnas de la matriz del R original, ¿no? Compila y me va a sacar el anuncio, ¿no? Entonces ha compilado esos valores. Ahí está el vector de las medias de las columnas y me dice que ha tardado 1.95 segundos en hacer eso. 1.95 segundos en hacer eso. La librería Big Matrix tiene un comando parecido al colmins. Muy parecido al colmin, que es este colmin pero sin la mayúscula y sin la S al final. Este colmin, van a ver, este colmin es parte de la librería Big Analytics, ¿no? Es parte de la librería Big Analytics que la habíamos cargado antes. Que hace exactamente la misma idea, ¿no? La compilamos, la mandamos a que piense hacer esas cosas. Corre y ya está, ¿no? Ahora, acá, si es que notan, ya ha tardado un poco más, ¿no? Eso, 1.95 la DR, un segundo 95 la DR. Y esta, la de Big Matrix, ha tardado 5.98 segundos, ¿no? Entonces ahí uno pensaría que tal vez el MBM está mejor, digamos, ¿no? Perdón, la matriz del R está mejor. No se olviden que estamos cargando al sistema para utilizar el MR, ¿no? Entonces tal vez ese es un problema. Ahora, veremos con el colmins con la estructura MFF. Entonces ahí hay un gran problema y aparece un gran problema y es en realidad que el colmins para objetos MFF o para objetos FF no está definido, no funciona, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo el R. No se puede encontrar la función perdón, estoy mal, ahora sí, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, lo que nos dice es, bueno, la función colmins tiene que ser una arrays de al menos 2 dimensiones, dice, ¿no? Entonces nos está saliendo un problema de que objetos FFDF, la función colmins que viene por defecto en el R no trabaja. O sea, aquí hay un problema, digamos, ¿no? No podemos hacer este comando. Veremos otra manera de hacer exactamente el mismo procedimiento, sacar la media de las columnas. Podemos recurrir al comando apply, ¿no? El comando apply, no se olviden que lo que hace es, dada una matriz, le decimos o filas o columnas,
Y para esas filas o columnas le decimos después una función para que opere de esa manera, ¿no? El apply hacía eso, ¿no? Le decía de esta matriz, de las columnas, sácame la media, ¿no? Ese funciona, así funciona este comando apply, que es bastante usual o común al momento de generar indicadores. Es uno de los que se utiliza harto para ese tipo de funciones. Entonces veremos mismo objetivo, pero con la función apply. Compilo la primera con la matriz del R original. Ha tardado 3.34 segundos. 3.34 segundos. Con la Big Matrix, compilo. Ahí ya se empiezan a notar algo más de diferencias, ¿no? Si utilizamos el apply, por ejemplo, para objetos tipo Big Matrix, el tiempo de procesamiento es mucho menor. El tiempo de procesamiento con la matriz original del R, ¿no?, es de 3.34 segundos. Mientras con la matriz que es de tipo estructura Big Matrix es de 0.87 segundos, ¿no? Es mucho más baja. ¿Qué tal si ahora probamos con el objeto, con el apply, pero para el objeto FF, ¿no? Para el objeto FF. Compilo, igual, no hay problema, el apply no se puede utilizar con el objeto MFF, ¿no? No se puede utilizar con el objeto MFF. Pues ahí es el problema. Seguimos teniendo problema con el objeto FF, ¿no? Hay una solución, digamos, hay una solución. Y bueno, el problema un poco en esto del apply para estas funciones es en realidad que tal vez... ya, a ver, antes de pasarme esto, ¿no? El problema con utilizar el apply sobre el MFF es el tipo de objeto que es el MFF. Es el tipo de objeto que es el MFF. El MFF es de tipo, si es que ustedes ven aquí abajo, es una lista, no es una matriz. Tampoco es un data frame. No sé, en el R es este tipo FF, pero este objeto se lo guarda como una estructura de lista, ¿no? Se lo guarda como una estructura de lista, este MFF. Entonces, se lo guarda como una especie de estructura de lista, ¿no? Se lo guarda como una especie de estructura de lista. Por ejemplo, si nosotros vemos al MFF acá, lo único que me está diciendo es un poco de información de las variables, pero si yo quiero ver los datos como tal, a ver, ya ha colapsado mi sesión. A ver, voy a tratar de solucionarlo mientras les comento. Entonces, el FF justamente tiene esa limitación de que tiene algunos problemas para algunos comandos, ¿no? Tiene algunos problemas para algunos comandos. A ver, estas sesiones van a ser así nomás. Bueno, esta sesión va a ser así nomás porque esta función tiene harto de estos... Tener objetos tan grandes colocados en memoria siempre hacen que el R se vuelva inestable, ¿no? Así que vamos a tener que tener un poco de paciencia para la sesión de hoy. Así que espérenme a que vuelva a compilar esto. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, bueno, antes de... Los objetos MFF tienen un poco esa limitación. Tienen un poco esa limitación. Voy a volver a cargar las librerías que estaba utilizando y las bases de datos, ¿no? Nuestras 4 bases de datos. Ya, entonces, justamente el apply no funciona necesariamente con este tipo de objetos, ¿no? Ahora, tal vez antes de ver otras alternativas, bueno, no, ahí mismo en realidad lo podríamos hacer. Existen estructuras propias o existen comandos propios para el MFF. Una de esas es la media, por ejemplo. mian.ff es un comando exclusivamente diseñado para objetos MFF. Entonces yo podría, para solucionar este problemita, utilizar estas funciones más simples que trabajan para este tipo de datos, ¿no? Ahora, esto les decía porque los objetos MFF en particular, estos objetos MFF, son listas en el fondo, ¿no? Son listas en el fondo. Como yo accedo a una posición de una lista, entonces utilizo el doble corchete, ¿no? Doble corchete y le pongo 1 para tener el primer objeto de la lista, 2 el segundo, 3 el tercero y así, ¿no? MFF, corchete, corchete 1 me va a dar acceso a la primera columna de la lista, ¿no?
todas las variables normales, justamente me está mostrando los 8 primeros valores, después punto, 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 me muestra el valor 10 millones en la tabla, digamos, ¿no? Si observo la columna onceava, me va a mostrar los valores binomiales, ¿no? 1, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 3, ¿no? Y están los valores binomiales de mi tabla. El apply no se puede aplicar, ¿no? Pero yo los puedo manejar de esta forma fácilmente, ¿no? Por ejemplo, yo podría decirle MFF, quiero que me obtengas de la primera columna, quiero que me saques la media, ¿no? Quiero que me saques la media. Sin necesidad de utilizar el miam.ff, ¿no? A nivel de estructuras simples, cuando tengo, digamos, una de las columnas identificadas, el ERE va a poder trabajar con cualquiera de las funciones para este tipo de objetos, ¿no? Con cualquiera de las opciones de las funciones va a poder trabajar este objeto, ¿no? Le puedo pedir mostrarme la mediana de esta lista. Seguramente va a tardar mucho más, porque la mediana, no se olviden que es más complicada de calcular que la media, por ser un estadístico de orden, ¿no? Por ser un estadístico de orden va a tardar mucho más. Pero igual lo va a hacer, ¿no? Siendo una función original, siendo una función de origen del ERE, ¿no? Entonces, una manera para trabajar con este tipo de objetos es pasarnos a este lado, digamos, ¿no? Pasarnos a trabajar con las columnas en realidad, ¿no? Pasarnos a trabajar con las columnas. Lo voy a detener el proceso porque si no, nuevamente se va a colgar el equipo, así que lo voy a detener ahí. Entonces, podría utilizar esto para calcular las medias de las columnas. Entonces, para eso me puedo hacer simplemente una función bastante sencilla. Me creo un objeto lista, result, digamos, para guardar los resultados, un objeto tipo lista vacío. El tval está abriendo y cerrando con paréntesis la función que voy a hacer acá. Lo único que le digo es, bueno, que genere un iterador de i en 1 hasta el número de columnas que tenga el MFF, ¿no? Según el número de columnas que tenga el FF. Recordarán que tiene 11 columnas. En cada uno de los casos les digo, bueno, colocar en la lista la media de cada una de las posiciones del MFF, ¿no? Eso es lo que hace básicamente esta función. Esto va a reproducir lo que hacía el tapply o lo que queríamos que haga el callmin, pero para objetos MFF, ¿no? Entonces, pensaremos, ahora, antes de eso podemos recordar que el MR tardaba alrededor de 3 segundos, si no me equivoco, ¿no? 3.23 segundos, la matriz del ERE básico. La matriz del Big Matrix tardaba menos de un segundo, 0.93. Y veremos cuánto tarda el procesamiento de este nuevo objeto, de un objeto MFF, ¿no? Con estas estructuras, digamos, ¿no? Haciendo este for y todo lo demás. Está compilando, está corriendo, y está, digamos. Ha tardado 5 minutos con 30, ¿no? Ha tardado mucho más, ¿no? Pero ya tenemos, pero hemos generado justamente en el vector result los resultados, ¿no? Perdón, result, ¿no? Ahí están los resultados de esas medias, ¿no? Entonces, puede ser una alternativa, digamos, trabajar de esta manera. Puede ser una alternativa trabajar de esta manera. Acá les ponía otra forma en la que se podría hacer esto. No, en realidad, perdón, esta es exactamente la misma, así que no vale la pena verlo. Esa de acá, ¿no? Tal vez en este punto tenemos que recordar que el objeto MFF, el ERE lo trabaja como una lista, ¿no? Donde las columnas son los elementos que están en la lista. Entonces ahí la función sapply, ¿no? La función sapply se convierte, si quieren, en el mejor instrumento para trabajar sobre listas, ¿no? Para hacer lo mismo que hacía el apply, pero sobre listas. El sapply justamente aplica una función sobre una lista o vector, ¿no? Entonces, el sapply es la mejor opción que nosotros podíamos tener acá, donde está ¿no? El sapply o el lapply, ¿no? ¿Cómo funciona el sapply, ¿no? Lo único que le tenemos que dar es la lista, el objeto que tiene la lista y la función que queremos que se aplique a cada uno de los elementos de la lista. En este caso, los elementos de la lista son las variables. Lo que quiero es que a cada una de las variables, que son los elementos de la lista, le calcule la media. Eso es lo que haría con este tval de acá, ¿no?
Así que veremos cuánto tarda esto. Y ahí, por ejemplo, solamente modificando el tipo de comando para calcular el mismo resultado, el objeto tipo FF es mucho más rápido, ¿no?, que los anteriores. Medio segundo, ¿no? 0,52. Medio segundo. Vamos a hacer otra vez los tres para que vean. El MR, el MB y finalmente el SApply, ¿no? Entonces, por ejemplo, el MR, que es la matriz del R, sigue tardando 3.49 segundos. El Big Matrix tarda 0,89 segundos. Y el MFF está tardando 0,58 segundos en hacer ese procesamiento. Entonces, para sacar algo muy sencillo, ¿no? Estamos sacando la media de los datos en el fondo, ¿no? Estamos sacando la media de los datos en el fondo. A ver, otro de los objetivos podría ser utilizar el tapply, por ejemplo, ¿no? El tapply es muy útil para sacar resultados condicionados a un objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, les muestro el primero para que ustedes lo vean, tal vez sin estos de acá. El tapply funciona bastante bien. Bueno, va a demorar un poco, esperemos para que esto salga. ¿No? Lo que me va a hacer es, para cada uno de los resultados que estaban en la binomial, me va a sacar el promedio de todos los que habían, de todos los ceros, el promedio de todos los unos, de todos los dos, ¿no? Entonces, como si yo tuviera una variable cualitativa que fuera, por decir, la edad, ¿no? Yo tengo otras variables ahí, lo que le estoy pidiendo en el fondo es que me saque la media de las edades, por ejemplo, ¿no? La media de las edades, o me saque, perdón, la media de el promedio de ingresos por edad, digamos, ¿no? Este es el promedio de ingreso de esta edad, ¿no? Este es el promedio de ingreso de esta edad, este es el promedio de ingreso de esta edad. En este caso le estoy diciendo la media de la primera variable condicionada al valor 0 de la binomial. La media de la primera variable condicionada al valor 1 de la binomial que tengo en mi base de datos, ¿no? Eso estoy haciendo con el tapply acá. Solamente estoy considerando la primera columna, ¿no? Por eso MR le pongo el 1, MBM le pongo el 1, ¿no? Entonces ahí podemos igual ver qué tal funciona el tapply. En términos de tiempo, la matriz del R, vamos a ver cuánto demora. La matriz del R ha tardado 13 minutos en hacer este resultado, ¿no? 13 segundos, perdón, 13 segundos en sacar este resultado. Veremos con el objeto Big Matrix. El objeto Big Matrix va a demorar. El objeto Big Matrix, en este caso hay que tomar en cuenta que sí acepta el tapply, ¿no? Sí acepta el tapply. Está demorando un poco menos, ¿no? Es un poco menos, ¿no? Ahora, tal vez vale la pena mandarlos juntos estos dos para que trabajen bajo las mismas condiciones, ¿no? Entonces, a veces hay subidas o bajadas de la memoria en el sistema que pueden un poco comprometer el desempeño de las funciones. A ver, veremos qué sucede. Ya ha salido del R, 13 segundos 19, 13.19 segundos. Y veremos el del Big Matrix. Igual, 3 de 32. En este caso, en el caso del Big Matrix ha sido un poco más superior al del R, por ejemplo, ¿no? En términos de tiempo. Veremos con el objeto FF. Igual, ¿no? Nos establece que finalmente no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer. Ahí otra vez tenemos ese problema del FF. Ahora, el FF es bueno para hacer regresiones, digamos. Hay algunas funciones especiales que se pueden utilizar, pero tiene sus limitaciones, como estamos viendo. Entonces, nuevamente vamos a recurrir en este for. Lo que hago es, voy a tratar de construir, en realidad, voy a tratar de construir esto para la primera columna, ¿no? Voy a tratar de construir esto para la primera columna. Entonces le voy a decir, bueno, voy a crear en realidad una matriz auxiliar
un auxiliar, donde le voy a decir que vaya poniendo para todas las variables. A ver, no, denme un momento, creo que esto era así, ahora sí, ¿no? Le voy a crear una matriz auxiliar donde le voy a decir que para todos los valores de la binomial, ¿no? Para el 0, el 1, 2, 3, 4 y 5, le ponga aquí la media, ¿no? Vaya llenando la media mediante el for. Entonces hago dos fors, en realidad un for que va de i en 1, solamente en un valor, digamos. Esto se puede después generalizar para más valores. Y lo único que hago es condicionar, ¿no? Si es que la variable la variable 11 coincide con el valor j que proviene de la binomial, entonces empieza a guardar el valor de la media de esa columna, ¿no? Lo que voy a tratar de replicar básicamente es lo que hacía el tapply que les había mostrado aquí arriba, digamos, ¿no? Para cada uno de los valores de la binomial sacar la media de la primera variable, ¿no? Para cada uno de los valores de la binomial sacar la media de la primera variable. Eso es lo que va a tratar de simular esto. Evaluamos, compila y ya, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esta estructura veremos que tiene el auxiliar. Debería tener exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, voy a compilar este de aquí arribita con el Big Matrix. Deberían ser exactamente los mismos resultados, solo que la operación con el MFF ha durado 3.17 segundos. Con el MFF ha durado 3.17 segundos. Con el Big Matrix ha durado 14 segundos, pero el resultado es el mismo. Es exactamente el mismo resultado, ¿no? Entonces, ahí muestra que el FF tiene cierto poder, digamos, un poco más rápido el procesamiento que las anteriores dos, ¿no? Si quieren, es casi 3 por 5, sí, es casi 4 a 5 veces más rápido que el Big Matrix o la función básica del ERE, ¿no? Entonces, mucho más rápido, en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones. Incluso, por ejemplo, yo podría aquí decirle que me calcule todas las medias para todos esos binomiales, para todos los valores de la binomial. Y veremos cuánto tarda, digamos. No le estoy pidiendo muchas más cosas, no estoy pidiendo muchas más cosas acá. Del 1 al 10, le voy a pedir muchas más cosas acá a nuestra función y veremos cuánto tarda. A ver, está compilando. Y a ver, sigue compilando. Bueno, está tardando un poco más. Ya, bueno, ha tardado 32 segundos. Para pedirle casi el procedimiento, ha tardado el doble, digamos, ha tardado el doble que las anteriores, pero está haciendo mucho más procedimiento, ¿no? Si vemos el auxiliar, lo que ha hecho es sacar los promedios, ¿no? Sacar los promedios de cada una de las variables, de la primera variable, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, hasta la décima variable, condicionada al valor de la binomial que tenía en la onceava variable. No se olviden que esta 1 en realidad representa al binomial 0, al 1, al 2, al 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, en 30 segundos ha hecho todo este procedimiento. Lo que posiblemente a las otras funciones, ¿no? A las otras funciones les tomaría el 15 segundos para cada columna tardado. Si eso lo pido por 10, les tardaría 150 segundos hacer lo que este for ha hecho en 30 segundos, ¿no? Entonces, ahí ya digamos como que empezamos a ver las diferencias entre estas dos funciones en términos de procesamiento, ¿no? Entonces, aquí, antes de entrar a una librería exclusivamente de esto para paralelizar, no es mala idea trabajar con objetos FF o Big Matrix, ¿no? Primero, porque podemos aprovechar mucho el tamaño de la memoria en el ERE. Y segundo, porque las funciones que trabajan para estas, en algunos casos, para variables o para bases de datos muy grandes, el tiempo de procesamiento compensa eso, ¿no? Es mucho menor y
esto resultar en algo bueno, digamos, ¿no? Si nosotros tenemos un procedimiento en R que requiere ser recursivo, ahí cada segundo cuenta, digamos. Aquí, por ejemplo, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un trabajo del R que tardamos 6 horas en hacerlo, ¿no? Posiblemente si todo lo volvemos, o sea, si tarda 6 horas en compilar un trabajo, digamos, con un montón de arreglos, si nosotros logramos que ese script trabaje sobre estructuras FF, ese mismo trabajo capaz que lo puede hacer en un quinto de ese tiempo, ¿no? En un tiempo mucho más pequeño. Si lo convertimos a objetos tipo FF. Esa es un poco la principal idea detrás de todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Así que respecto a esta parte en sus proyectos, ¿no? En sus proyectos, lo que yo espero, o sea, no espero que trabajen con todas las estructuras convertidas a FF o Big Matrix, digamos, ¿no? Su dashboard, ¿no? Finalmente que es el que saca, digamos, los resultados, debería trabajar con al menos una base de datos o tal vez una parte de esa base de datos que esté en una estructura o Big Matrix o FF. Y si no hace ninguna de esas dos cosas, que al menos esté trabajando con el Spark, ¿no? Que es lo que vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Así que ese es como que algo de lo que espero que esté en sus trabajos, digamos. Si por alguna razón no pudieran hacer eso, yo lo entendería, digamos, porque es parte, digamos, de adecuar un poco el comando. Es que al menos, digamos, en el código tengan una sección apartada donde me muestren que efectivamente han logrado o han intentado al menos transformar sus bases de datos a este tipo de objetos, ¿no? Estos tipos de objetos. Que lo logren ya les asegura, digamos, un buen resultado de esto, pero que si no, es al menos ver que han intentado hacer eso y tratar de ver cómo les podría apoyar para que efectivamente logren siguiendo un poco algunos de los comandos que hemos visto y interiorizándonos en cómo funciona esto, lograr que esos objetos estén cargados como un objeto FF, DF o un objeto Big Matrix, digamos, ¿no? En algunos de los casos. Y bueno, ya pasando esta parte de la paralización, lo que yo esperaría es que eventualmente si no utilizan el Spark, utilicen esto, ¿no? Igual utilicen esto, o si utilizan el Spark nomás, ¿no? Así que, porque el Spark por defecto hace lo que vamos a definirlo ahora, ¿no? Que es esto del paralelismo, ¿no? Así que ya para ir cerrando esta parte de este capítulo en realidad, veremos esto de la librería Parallel, ¿no? Que es una de las librerías que hace justamente esto. Hay dos librerías que están sumamente conectadas con este concepto de la paralelización, ¿no? Entonces, para nosotros la paralelización tiene que ser entendida como que la computadora es capaz de hacer múltiples trabajos al mismo tiempo, múltiples trabajos en R al mismo tiempo. Esa es un poco la idea. Es como hay un jefe que ordena a sus trabajadores diferentes tareas o la misma tarea, pero la divide en varias partes, ¿no? Ese es un poco el objetivo de esto, ¿no? Ahora, viendo simplemente algunos detalles de esta librería Parallel, está disponible desde la versión 2.14 del R, como ven es bastante antigua y sigue todavía vigente. Existen otras populares, ¿no? que hacen o que perseguían hacer lo mismo. Estaba la librería Multicore, la librería Snow, que también hace algo de lo mismo. En el caso del Snow, esa abreviación es básicamente esto, ¿no? Simple Networks of Workstation, ¿no? Entonces, trata de tener esta idea de paralización o trabajar con esto de los cores y trabajadores y todo lo demás, ¿no? Sobre esto mismo, la librería Multicore ha sido descontinuada, ¿no? Ha sido descontinuada. Ya no funciona en realidad. Y el Snow está limitada de alguna manera, digamos, ¿no? Funciona relativamente con algunas limitaciones en los equipos. Y lo bueno es que el Parallel de alguna manera funciona con el Snow, o sea, interactúa con funciones con el Snow. Entonces el Parallel trata de un poco de aprovechar lo que el Snow hacía y a partir de eso genera un poco de esto de sus procesamientos, ¿no? Ahora,
Tal vez aquí es bueno decir que para trabajar en esto de la librería Parallel, vamos a tener que utilizar funciones y estructuras exclusivas para estas funciones, ¿no? Vamos a utilizar librerías y clases de objetos exclusivamente para estas funciones, ¿no? Entonces ahí tiene todavía algunas debilidades que vamos a verlas más adelante, pero hace justamente el concepto de aprovechar los cores que hay en el equipo y todo lo demás, ¿no? Ahora, una de las grandes desventajas del Parallel está relacionada al sistema que uno utiliza, ¿no? Eh, si uno utiliza el Parallel en sistemas Linux, no tiene restricciones, básicamente. Pero las restricciones del Parallel y el Snow aparecen cuando empezamos a trabajar con sistemas Windows, ¿no? Entonces, el mensaje ahí es que podemos hacer cosas que no se pueden hacer en Windows, en Linux, con esta librería, ¿no? Está disponible en ambas, pero no se pueden hacer las mismas cosas, ¿no? En el Linux se pueden hacer muchas más cosas. Eso por un principio básico de que el Windows es un poco más reservado respecto a cómo algún programa utiliza sus cores, ¿no? Mientras que en el Linux eso es un poco más abierto, digamos, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo en mente, eso lo tenemos que tener en mente. Ahí también en los apuntes les voy a dejar el manual de la librería Parallel, ¿no? Que vale la pena que ustedes si es que están interesados en utilizar este tipo de métodos para optimizar su procesamiento, la puedan utilizar, ¿no? Entonces, es un manual bastante completo, tiene ejemplos relacionados a métodos bayesianos, a métodos bootstrapping, a métodos relacionados a simulación con variables aleatorias. Tiene bastantes ejemplos interesantes, tiene un poco del espíritu del paquete como tal. Les voy a mostrar acá. Ahí está, ¿no? Este es el manual de la librería Parallel. Si se dan cuenta, sigue siendo una librería bastante actual, ¿no? Es 2020 la última actualización de este documento. Ahí está la introducción con algunos pasos sugeridos para hacer este proceso de paralelización. Habla un poco de esto de los números de los CPUs o los cores, una definición, un comentario respecto a ese tipo de cosas. Acá lo que les comentaba, digamos, ¿no? Que van a haber funciones exclusivas que trabajan con estas, digamos, ¿no? Normalmente toda la familia de las apply son las que se utilizan para generar indicadores, ¿no? Para agregar información. Entonces, esta librería tiene justamente, ¿no? Análogos de la librería apply, ¿no? De los applies. Tiene el parlapply, el mslapply, ¿no? Entre algunas otras. Habla un poco de los clusters. Los clusters para nosotros va a ser nuestro sinónimo de trabajadores, digamos. ¿Cuántos trabajadores vamos a tener activos? Esa va a ser nuestra idea de los clusters hacia adelante. Eso es el Snow. Lo que les decía es, por ejemplo, que hay varias maneras de definir trabajadores, ¿no? Hay varias maneras de definir trabajadores. Bueno, básicamente hay dos maneras, ¿no? Hay dos maneras. Para esta librería hay dos maneras de definir trabajadores. A un método le llaman sock y a otro método lo llaman fork, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. El método sock, o sea, varían levemente por un tema más que todo filosófico de cómo se manejan los cores. Pero la manera fork es reservada exclusivamente de sistemas Linux o Mac. Es decir, que en sistemas Windows no va a funcionar de esta forma, ¿no? El SOC sí va a funcionar en sistemas Windows, ¿no? Entonces ahí está la limitación. Por eso, por ejemplo, el punto 5 de este documento habla solamente del forking, que nuevamente está exclusivamente relacionado a computadoras con sistemas Linux, ¿no? O hasta Macs, digamos, que superan relativamente bien, ¿no? Y ahí justamente tiene igual viene con una librería asociada a números aleatorios, está todo esto relacionado a otras cosas, van a ver ahí están los ejemplos, consideraciones adicionales, hay algo ahí relacionado de métodos bootstrapping, y seguramente, ¿no? Esto de los modelos MSMC,
bueno, ahí pueden ir viendo algunos ejemplos, algunas cosas interesantes de esta librería, ¿no? Así que eso está también en los apuntes, van a encontrar el enlace para esta librería, para su manual, para que lo puedan ir viendo. Así que volveremos a nuestra sesión. Obviamente el primer paso debería ser instalar estas librerías. Va a ser instalar estas librerías. Yo ya las tengo instaladas, así que no va a ser necesario. Ahora, cosa importante en esta parte, bueno, voy a habilitar ambas librerías. Voy a habilitar ambas librerías, la Parallel y la Snow. Tienen que estar las dos porque la Parallel utiliza funciones que están en la Snow. Entonces, un poco las amplifica el uso de la librería Snow. Como les decía, hay librerías propias o hay funciones propias de estas dos librerías. El MSL Apply. Esta es la que no funciona completamente en Windows. Esta es la que no funciona completamente en Windows, la MSL Apply. Y está después la ParL Apply, ¿no? Está la ParL Apply. Vamos a ver un poco del help del Parallel para que tengan una idea de cómo funciona. Van a ver que no tiene muchas funciones, ¿no? Está el Cluster Apply, que trata de hacer un poco lo que hace el Apply en realidad, la función Apply. El Detect Cores, que detecta el número de cores en la CPU. El Make Cluster es el que define justamente, define los trabajadores o los clusters que vamos a tener dentro de la sesión del ERE, ¿no? El MSL Apply justamente que es una versión está un poco relacionada igual al Apply, ¿no? A lo que hace una librería Apply, pero dentro de la estructura Parallel. Y esta es la que permite de alguna manera el trabajo o este concepto de serialización que le llama, ¿no? Esto hubiera sido muy buena si estuviera en Windows. Nosotros la vamos a ver cómo funciona esta en otra computadora en un momento más, para que vean cuál es la riqueza de esta función en particular, porque, o sea, lo interesante de esto es que acá yo puedo dividir el trabajo de manera explícita, ¿no? Las funciones como el Parapply o el Cluster Apply dividen la memoria, pero de manera implícita, ¿no? O sea, como que le dejan libertad a la computadora para que, dada el número de trabajadores que nosotros tengamos, haga sus trabajos. Mientras que el MSL Apply, nosotros le podemos decir exactamente qué funciones quiero que haga y dentro de qué cluster o dentro de qué core quiero que yo lo realice, ¿no? Entonces ahí hay que definir entre el core y el trabajador, digamos. El core son la cantidad de cores que tiene tu equipo, ¿no? Es core i5, i7, i3, digamos, ¿no? La cantidad de cores que puede tener el equipo. Y los trabajadores son trabajadores que pueden estar trabajando dentro del mismo core, digamos, o entre todo, digamos, entre todo el equipo. Pero este MSL Apply me permite controlar lo más importante, que es el trabajo de los cores, porque los cores son independientes. Si es que yo le mando trabajo diferenciado a los cores, entonces el tiempo de procesamiento puede ser un poco mejor, ¿no? Lastimosamente este no está en Windows, ¿no? Funciona en Windows, pero solamente funciona para... o sea, funciona, pero sin esa serialización, digamos, ¿no? Así que en el fondo no estamos dividiendo el trabajo, digamos, ¿no? Va a hacer exactamente lo que hace el Cluster Apply, ¿no? En el caso del Windows. Si es que vemos ahora la librería Snow, que es la otra que les había comentado. Esta es mucho más extensa que la Parallel, porque la Parallel en realidad utiliza mucho de las funciones que están en el Snow, ¿no? Este Cluster Maker hace justamente eso, ¿no? Aquí está el ParL Apply, por ejemplo, que es una función que trabaja, que igual trata de hacer lo que hace el Apply, ¿no? El Cluster Apply o el ParL Apply van a ver que son funciones homólogas que tratan de hacer un procesamiento similar. Y bueno, después algunas otras funciones que no las vamos a tocar seguramente de esta función. Ya. Entonces, a ver, ya cerrando esa parte. Viendo el help lo que nos ofrece, uno de los primeros pasos es, bueno, viendo los cores disponibles en la computadora, ¿no? Es viendo los cores disponibles. Ahora, sin más, no me equivoco, o cuando carguen estas librerías, o cuando hagan esta función del Detect Cores, si están en computadoras Windows, les va a salir un mensaje de advertencia diciéndoles que hay una función que quiere
hacer algo, digamos, ¿no? Entonces ahí tienen que darle permiso, digamos, ¿no? Porque les está pidiendo en realidad la función tratar un poco de trabajar con la estructura interna del equipo, por eso, por el concepto de la paralización. Entonces, si no me equivoco, es con esta o si no es con una función que vamos a ver más hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi equipo hay 4 cores, ¿no? Hay 4 cores. Yo podría, si yo quisiera serializar, es decir, mandar diferentes trabajos a cada uno de los cores, podría dividirlo en 4, si estuviera en Linux, ¿no? Si estuviera en Linux. En Windows tengo que un poco trabajar sobre lo que me ofrece, digamos, ¿no? Entonces, eso está un poco más claro en estos apuntes que les dejo ahí, que es definir los clústeres de trabajo, ¿no? Los clústeres de trabajo. Los clústeres para mí son una idea de los trabajadores, digamos, que tiene la función paralel. ¿Cuántos trabajadores voy a crear para que empiece un poco a dividir el trabajo? Ahora, no significa que mientras más trabajadores haga, más rápido se hace el trabajo, ¿no? Si bien es cierto, reduce el trabajo, pero no va a haber diferencia si yo los divido mucho más a que los divida menos, sino que esto va a seguir limitado a la capacidad del equipo, ¿no? Dividir ya ayuda, digamos, ¿no? Pero dividir 3, 4, 5, 10 veces, van a ver que no hace diferencia en realidad, ¿no? Entonces, como les decía, hay 2 maneras de definir esta forma en la que vamos a decir que paralelice, ¿no? Uno es este componente SOC, ¿no? El componente SOC, que es el que está por defecto en el Windows, que es el que vamos a utilizar en realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que hace, digamos, ¿no? Según la cantidad de trabajadores que tiene, ¿no? Según la cantidad de trabajadores que nosotros definamos, utiliza un script, digamos, de la función que nosotros le estamos pidiendo que trabaje. Y ese script la lanza a más copias en R, digamos, ¿no? Es como que abre copias en el R en el sistema de manera interna y les manda a que ejecuten ese script, ¿no? Para que después devuelvan el trabajo al máster, digamos, o a esta computadora en realidad, digamos, ¿no? Para que salga la salida en realidad, ¿no? En el mismo host u opcionalmente en otro lugar, digamos, ¿no? Entonces esta es un poco la idea. Mientras que el fork, ¿no? El fork lo que hace es, hace un clúster que bifurca a los trabajadores en el host actual que hereda el entorno de la sesión actual, ¿no? Entonces, este es un poco más fuerte, esto de la idea del fork, porque lo que hace es justamente, este concepto de bifurcar, es que el trabajo lo está serializando o lo está llevando a cabo a los cores para que este procedimiento sea un poco más rápido, ¿no? Entonces, lastimosamente este concepto del fork no está disponible para Windows, ¿no? No está disponible para Windows. Ahora, no hay mucha diferencia tal vez en tiempo de procesamiento de algunas cosas, pero la ventaja que utiliza esto del componente fork es que uno puede asignar diferentes tareas a diferentes cores. En este caso nosotros vamos a asignar la misma tarea a diferentes trabajadores, es decir, la tarea se va a dividir y los trabajadores van a hacer, digamos, internamente. En el fork, lo adicional es que podríamos definir tareas diferentes, no la misma tarea, sino tareas diferentes, y mandarlas en serie a los cores, ¿no? Entonces se harían diferentes tareas en el mismo tiempo, cosa que no podemos hacer ahora en Windows, y que tampoco el SOC puede hacer, ¿no? El SOC lo que hace es una misma tarea, la divide en trabajadores para que la tarea se haga más rápido. Lo que el fork hace es también hace eso, digamos, una misma tarea la divide en trabajadores para que la hagan más rápido, pero adicionalmente puede, en este caso, dividir o generar más tareas diferentes y mandar esas tareas diferentes a los trabajadores o a los cores para que la hagan más rápido, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tiene algún tipo de ventajas. Entonces, para definir el clúster de trabajo, vamos a utilizar el comando make cluster, ¿no? Make cluster. Ahí hay 2 cosas que tienen que tratar de hacer siempre, y es definir trabajadores y detener el trabajo de los trabajadores, digamos, es un poco la idea. Este make cluster lo que hace es definir la cantidad de clúster de trabajo que yo voy a tener, ¿no? Acá le estoy poniendo 3. Van a ver que si yo le pongo 5 o le pongo 10 va a soportar, ¿no? Lo va a hacer, solamente que hay que evaluar ahí en tal vez qué número es el óptimo.
lo que se recomienda a veces es tener la cantidad de trabajadores menos uno de la cantidad de cores que uno tiene para tratar de no saturar demasiado el equipo. Y por eso le pongo 3, digamos, para que eso se establezca ahí. Igual, puedo poner más, pero no va a hacer mucha diferencia. Si le pongo 10 a 3, van a ver que no va a hacer mucha diferencia porque ya estoy utilizando eh, el- el poder, si quieren, del equipo, ¿no? Entonces, si no es en el detect cores, en esta función, cuando ustedes la definan, les va a pedir permiso a su equipo para hacer ciertos trabajos, ¿no? En mi caso no va a pedir porque ya esta función ya ha corrido en otras ocasiones, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya está funcionando, si quieren, esta partición de los clusters. Justamente aquí está el objeto CL que tiene 3 clusters que van a trabajar, digamos. Es como tener 3 trabajadores internamente trabajando, ¿no? Ahora, es importante que cada vez que como que enciendan un clúster, después de acabar su actividad, apaguen el clúster, ¿no? Y eso se hace con el comando stop cluster y dándole el nombre del clúster, que en este caso es CL, ¿no? Entonces el make cluster lo que hace es define el clúster de trabajo, lo estoy guardando en el CL. Ahí está activo el clúster de trabajo. Y con el stop cluster lo que hago es detener a los trabajadores, digamos, ¿no? Es que ya no funcione. Entonces, veremos acá un poco de esto. Veremos acá un poco de esto. Les he puesto aquí algunas funciones. Igual, si queremos utilizar esta función parallel, ¿no? Esta función parallel, es muy limitado lo que también podemos hacer, ¿no? Es muy limitado lo que podemos hacer. Normalmente, por ejemplo, si quisiéramos hacer un modelo lineal, digamos, tal vez el Big Matrix con su librería Big GLM sea la mejor opción, por ejemplo, ¿no? Si queremos trabajar, digamos, con alguna y sacar alguna tabla, digamos, está ahí tal vez el FFDF puede funcionar y ahí, digamos, el paralel también nos puede servir. Entonces ahí tenemos que tener un poco de cuidado para ver qué función es útil en qué contexto, digamos, ¿no? Porque en el caso del paralel, solamente hay 2 funciones que trabajan con esta, ¿no? Que es el parapply, que es equivalente al cluster apply, ¿no? Y el MSL apply, ¿no? Más funciones que esas para trabajar con el paralel no hay, ¿no? No puedo hacer muchas más cosas, ¿no? Ahora, una opción sería adaptar estas y tratar de hacerlas funcionales para muchos procedimientos, que eso es parte de justamente el trabajo de profundizar en el ERE algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona esto del parapply, ¿no? El parapply en el fondo, voy a ponerles ahí el help. Esta está relacionada al parallel. El parapply, lapply, ¿no? Hay varias de las funciones definidas, si se dan cuenta, ¿no? Está el par, lapply, el sapply, el apply, el rapply, que tratan de emular lo que hacen lo que hacían la familia de la librería apply, ¿no? Los comandos apply. Entonces, en todos los casos necesito definir el clúster que está corriendo, ¿no? Que está encendido, el clúster. Le doy la matriz de información y le pido después la función de trabajo, ¿no? En el caso, si yo quisiera utilizar el apply, por ejemplo, ¿no? El apply que es más cercano a lo que nosotros utilizamos es, bueno, dame una matriz de datos, de esa matriz de datos dame una marginal y de esa marginal dame una función, por ejemplo. Entonces le podría decir, bueno, algo similar que hemos hecho arriba, que utilice este clúster, que utilice la matriz MR a nivel de las columnas y que me obtenga la media. Eso es lo que le voy a pedir. Compilo ese comando. Bueno, no está funcionando. ¿Por qué? Porque el CL está en stop o está funcionando. A ver, lo voy a... bueno, no está funcionando. Lo voy a definir otra vez. Lo voy a encender. Ya está encendido. Ahora sí, debería irme. En realidad debería hacer esto para que ustedes lo entiendan mejor. Lo enciendo y una vez que lo uso, lo apago, digamos. Esa es un poco la idea, ¿no? Esa es la idea que tenemos que tener acá.
Ya, ahora sí está apagado. Lo enciendo el clúster para que funcione. Le pido el paraplay que corra. Está operando y me va a devolver, ¿no? Y me devuelve el resultado. Y le digo el stop cluster, ¿no? Lo apago. Entonces el paraplay ya lo estamos utilizando en este concepto de paralelizar. Lo que les decía, puedo subirlo esto a más, digamos, ¿no? Le puedo decir, bueno, 5, veremos, ¿no? Veremos, por ejemplo, acá voy a hacer teval de esto. Vamos a evaluar el tiempo de este comando. Para el 3, para el 4 y para el 2, digamos, ¿no? Bueno, podría ser un for en realidad de todo esto, ¿no? Bueno, así lo haremos manualmente nomás para que veamos las salidas. Voy a definir con 2 trabajadores, después con 3 y después con 4 la misma salida, ¿no? El clúster está apagado, entonces lo enciendo con 2, hago coser el teval y después lo apago, ¿no? Veremos cuánto tarda en compilar esas tres líneas. 9 segundos, ¿no? 9 segundos para ese resultado. Para el siguiente con 3 clusters, con 3 trabajadores ahí. 8:31, digamos, como que ha bajado un poco con el anterior. Con 4 trabajadores. $8:34, ¿no? Como han visto, no ha habido mucha diferencia, ¿no? Incluso si es que yo me voy acá y le digo, bueno, quiero 10 trabajadores, veremos qué hace, ¿no? Eh, 10 segundos, ¿no? Incluso está tardando un poco más, ¿no? Es ahí, por ejemplo, el óptimo, por eso es la cantidad de cores que hay menos 1, ¿no? Es la cantidad de clusters que podrían haber. Nota importante acá, que para objetos MFF, obviamente, bueno, voy a encender el clúster. Para objetos MFF, no va a funcionar. Para objetos Big Matrix, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el paraplay está orientado a trabajar con objetos de R, ¿no? Está orientado a trabajar con objetos de R. Y lo más que yo podría hacer acá para tratar de trabajar con el MFF tal vez sería volverlo una fila y hacer que corra ahí, digamos, pero igual no va a funcionar, ¿no? Eh, Habría que tal vez volverlo una data frame original del R para recién utilizar esta función del paralelismo, ¿no? Entonces, que no es la idea, digamos, ¿no? Porque lo que hemos visto antes de ver esta parte del paralelo, hemos visto que hay funciones específicas que ya optimizan en tiempo para el FF y el Big Matrix, ¿no? Este paralel de alguna manera está restringido a objetos del R, ¿no? Está restringido a objetos del R porque para otros objetos no va a funcionar, ¿no? Para otros objetos no va a funcionar. Entonces ese punto es importante en esta parte, entonces hay que tener cuidado que esto en realidad no va a funcionar. Ahora, hay otra librería, otra función en realidad dentro del parallel, que es este mslapply, ¿no? Que es la librería mslapply. ¿Qué es de especial tiene esta librería? ¿No? Para empezar es que funciona con objetos de tipo lista, ¿no? O data frames también, digamos, no importa mucho la estructura, puede ser listas o pueden ser data frames. Lo interesante de esta librería es que aparte de yo darle una lista, aquí le estoy diciendo, digamos, voy a cargar 3 matrices nuevas, la matriz A, B y C. Ambas matrices son matrices que tienen casi 1 millón de datos. Aquí le estoy diciendo que se cargue esas 3 matrices y de cada matriz lo que me haga me calcule la media de la matriz, digamos, ¿no? Algo medio así de ese estilo. Pues lo interesante es que acá afuera le estoy diciendo, bueno, como otros argumentos, perdón, este affinity list, que es en realidad el más importante, acá yo le puedo decir en qué cores quiero que trabaje, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir que
el cálculo de la media para la lista A lo haga en el core 1, la lista de la media para la matriz B la haga en el core 1 también, y para el C la haga en el core 2. En el core 2, ¿no? Recuerdan que habían 4 cores. Es lo interesante de esta función mslapply. La voy a hacer correr, funciona y está dando el resultado, digamos, ¿no? Funciona y está dando el resultado ahí sin ningún inconveniente. Sin embargo, es exactamente lo mismo. No, perdón, esto lo tengo que detener. Sin embargo, en realidad no está haciendo esto. Cuando trabajamos en Windows no está haciendo esto, ¿no? Solamente está utilizando, no está dividiendo el trabajo en los cores, ¿no? No está dividiendo el trabajo en los cores. Es una ilusión, digamos, solamente está utilizando el core original por defecto, o la partición que le considere más, la que le dé permiso el Windows, ¿no? Entonces en realidad no está utilizando eso. Entonces esa es una ilusión en realidad de esa función en Windows, ¿no? Esa es una ilusión en Windows. Entonces tal vez para que ustedes vean cómo funciona esto en el R, voy a mostrarles, para terminar esta parte del core, en el RStudio Cloud, ¿no? El RStudio Cloud corre desde computadoras Linux, ¿no? Entonces van a ver que no va a haber ningún problema con eso. Entonces esta de acá no debería estar aquí. Ahora sí, ¿no? Esto, por ejemplo, es exactamente lo mismo que si yo no definiera nada, ¿no? Es exactamente lo mismo que si yo no definiera nada ahí, ¿no? Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, tal vez para mostrarles más utilidad de la mslapply, lo que voy a hacer es mostrarles el RCloud, ¿no? El RStudio Cloud, para que ustedes vean cómo funciona esa función en sistemas Linux, que va a ser lo mejor. A ver, ahí les estoy mostrando el trabajo. Ya, entonces, a ver, voy a iniciar sesión en esta parte. Creo que tengo un ejemplo cargado, pero si no, vamos a ver qué tal. Ya. Está bien, entonces, ¿qué es el RStudio Cloud? Habíamos visto que es básicamente tener el R, pero desde la nube, digamos, ¿no? La única desventaja de esto posiblemente es que tengamos que estar casi todo el tiempo conectados a internet para manejar esto, ¿no? Tienes que leer, podemos no tener internet y trabaja con la estructura de instalación, ¿no? Salvo esa limitación, que no es un tema menor, veremos cómo funciona esto. A ver que cargue un poco. La primera vez siempre tarda algo. A ver. Ya está, ¿no? Ya está nuestra sesión de ley. Bueno, simplemente para que tengamos una vista similar a la anterior. Es exactamente el mismo R, pero en línea, ¿no? Entonces, ahí está. Aquí vamos a cargar la librería Parallel. Que si ven, han visto, está definida en el R, incluso sin cargarla. La Snow no está, así que la Snow la vamos a tener que instalar. Ahora, este proceso de instalar y todo lo demás lo tienen que hacer cada vez que inicien un proyecto nuevo, digamos, ¿no? Pero si utilizan un proyecto ya existente, toda la instalación que han hecho alguna vez va a estar en ese proyecto
guardada, digamos, ¿no? Porque finalmente lo que estamos usando es una especie de sesión virtual de un equipo que está en algún lado, ¿no? Así que eso es importante que lo tengamos ahí presente. Bueno, la instalación igual demora breve, no demora un poco, bueno, no es tan rápido. Pero voy a copiar un poco el código que tenía acá, ¿no? A ver, vamos a... Ah, bueno, no, ni siquiera creo que sea tan necesario. A ver, les voy a contar un poco más de esta librería MSL Apply, que es justamente la que tiene estas ventajas, ¿no? Mientras está instalando el otro en el Cloud. Ya. Entonces, si vemos la librería o la función MSL Apply, lo que me permite justamente aquí abajo, si ven, es definir el core de trabajo, ¿no? Aquí dice mc.cores, ¿no? Acá yo puedo especificar a qué core quiero mandar el trabajo que voy a realizar, ¿no? Acá puedo generar justamente ese MC core, ¿no? Si es que ustedes ven aquí hacia abajo, a ver, vamos a ver un poco de la ayuda que tiene esta función. ¿Dónde está MC cores, no? Justamente, ¿no? MC cores, MC procedure, todas estas funciones están ignoradas para Windows, ¿no? No son aplicables en Windows, ¿no? Que es la que nosotros habíamos utilizado antes, ¿no? Este affinite list, por ejemplo, ¿no? Entonces estas son disponibles para Linux en realidad. Así que si me vuelvo a mi sesión del RStudio Cloud, ya está instalado el Snow. La corro y está funcionando ahí. Voy a generarme una matriz un poquito, bueno, no tan grande, pero voy a tratar de generarme una matriz muy parecida a la que teníamos antes. Esta MR de acá. Voy a generarme una matriz de este estilo, tal vez un poco más pequeña, que sea para que esto no se cuelgue en línea. Que sean de unos, está bien, 100.000 datos, ¿no? 100.000 datos por 10, ¿no? Una matriz MR de ese tamaño, no es muy grande, está bien, 7 megas, más que suficiente. También voy a copiarme una de las funciones que teníamos para evaluar el tiempo, que es así, la vamos a utilizar ahora, para un poco mirar esto del paralelismo. Esta función tval se va a definir ahí y ya está, digamos, ¿no? Tengo nuestra funcioncita también creada. Entonces aquí ya podemos empezar con algo del trabajo para un poco mirar cómo funciona esto. A ver, cosa que habíamos visto, esto del detect cores, ¿no? Esta es una de las grandes ventajas de trabajar en el Studio Cloud. Por ejemplo, estamos trabajando en una computadora con 16 cores. Es un super servidor que está disponible, ¿no? Para nosotros. Hay 16 cores de trabajo ahí, ¿no? Esa es un poco la idea de esta parte. Entonces, lo que yo podría hacer en este caso, en realidad, al MSL Apply le puedo mandar esta matriz MR y le puedo pedir justamente que haga alguna función. Le puedo decir que haga el call_means, digamos, ¿no? Call_means del MR. No le pido muchas cosas y... a ver, ¿por qué está saliendo esto? Ya, a ver, vamos a pedirle algo más sencillo. MSL apply mr min, digamos, ¿no? Sacando la media de todas las columnitas, ya. In a row. Ya, digamos, ¿no? Este procedimiento, digamos, ¿no? Está sacando un montón de medias. Si no me equivoco, está sacando las medias de las filas. Veremos, a ver, dame un momento para confirmar algo. MSL apply. Ya, está bien, ¿no? Este resultado, por ejemplo, no sé, sin hacer muchas cosas, le puedo decir al tval para que me diga como cuánto tiempo calcula hacer esto, ¿no? Bueno, esto lo voy a guardar en una variable auxiliar para que no me saque siempre esto. Este resultado, digamos, ¿no? Una media de ese objeto, por ejemplo, ¿no?
Tal vez va a ser mucho más fácil. Este MR lo voy a volver un data frame para que me haga lo que tiene que hacer por filas. Ya. Ahora sí, al tval le voy a pedir que me haga eso. Ya está. Ahora sí me está sacando la media de las columnas. Lo he hecho en 0.01 15 segundos. Lo he hecho relativamente rápido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de esta función, digamos, ¿no? Voy a hacer que tal vez la matriz sea un poquito más grande para que veamos mejor esto. La matriz un poquito más grande. Ya son 76 megas, digamos, no crece tanto, pero ya es más grande. La voy a volver nuevamente data frame y le voy a pedir al tval a esto, ¿no? Ahora ha tardado 0.04 segundos, igual está tardando mucho menos tiempo, ¿no? Eso lo podría yo comparar con el R, digamos, ¿no? Con el apply del R. Con el apply o con el... Está bien, con el apply. O con el... Está bien, con el apply del MR de las columnas, la media, ¿no? Para comparar con este resultado. Le puedo pedir exactamente lo mismo, veremos si funciona. El R, digamos, en esta sesión con 16 cores y todo lo demás, haciendo esa función tarda 0.21 segundos. Mientras que el parallel, haciendo la función mslapply, tarda exactamente 0.02 segundos, ¿no? Entonces ahí se ve un poco la diferencia de cómo está operando el parallel, ¿no? En este caso, cómo está funcionando el parallel. Ahora, una de las ventajas de esto del mslapply, ¿no? Una de las ventajas del mslapply es que yo puedo definir acá el core, los cores que voy a utilizar. Por ejemplo, yo voy a ponerle mslapply. Van a ver aquí sí está disponible el help de esa parte. Porque esto ya funciona como estamos en un sistema Linux, ¿no? Entonces acá digo mscore, ¿no? El número de cores a usar, ¿no? Básicamente, ¿no? Inicializa y bueno, eso, digamos, ¿no? La paralización requiere al menos trabajar con 2 cores. Yo le puedo acá definir eso, digamos, ¿no? Con cuántos cores quiero que empiece a hacer este trabajo. Entonces yo puedo acá utilizar esto y decirle, bueno, voy a utilizar, le voy a decir mc.cores, ¿no? Quiero que trabajes con dos cores, solamente con 2 cores. Con 2 cores 0.3, ¿no? Entonces le puedo decir otra vez que trabajes con 3 cores. Con 3 cores, ahí el tiempo va cambiando. Le puedo decir que trabaje con los 15 cores que hay, digamos, ¿no? Y igual, digamos, ahora, el uso de los cores, van a ver que se va a ver la ganancia cuando tengamos objetos mucho más grandes. Le voy a aumentar un 0 a esto, ¿no? Le voy a aumentar un 0 a esto. Mientras no se cuelgue la sesión en línea, que no debería de ser, ya se ha corrido, ya se ha colgado. Veremos que todo... Veremos a ver si soporta eso. Ahora, ¿por qué sucede esto de la transmisión? Es porque, bueno, igual estamos pidiendo una gran cantidad de procesamiento, digamos. Entonces aquí lo malo, digamos, es que un script lo podemos dejar corriendo y va a correr normal. Pero cuando utilizamos la interfaz entre el Eres Cloud con su servidor, entonces ahí capaz que se vuelva algo inestable, digamos, ¿no? En nuestro caso, hemos perdido la conexión con el servidor y no sé si estará funcionando, ¿no? Así que tal vez lo mejor va a ser detener esto, ¿no? Sí, ¿no? Tal vez lo mejor es terminar. Pero justamente la ventaja del mslapply es de alguna forma esto, ¿no? El mscores, que podemos limitar cuántos cores queremos que trabaje para hacer esa función, ¿no? Podemos limitar cuántos cores queremos que trabaje para hacer la función. Uno es esto del mscores. Y la otra opción que acá en el script van a ver es que nosotros podemos definir qué core va a hacer qué actividad. Con este affinity list le puedo decir que el core 1 y el 1 hagan el trabajo de la lista A y B. Y el core 2 haga el trabajo de la lista C, digamos. ¿Para qué serviría esto?
siempre y cuando el objeto A y B, por decir, sean más pequeños y el objeto C sea mucho más grande y queremos hacer el mismo trabajo sobre las mismas listas, por ejemplo. Entonces, esto de la función depende de lo que nosotros vayamos a hacer, digamos, ¿no? La función, lo bueno es que aquí existe cualquier tipo de función, siempre y cuando nosotros lo establezcamos ahí, ¿no? Así que eso sería básicamente lo relacionado a este concepto de paralel. Ahí las recomendaciones es FF, DF y Big Matrix en los casos que sean necesarios, ¿no? Y esto del concepto de paralel es muy útil siempre y cuando igual tengamos claridad sobre lo que vamos a calcular, digamos. En este caso, todos los ejemplos han estado enfocados al apply porque son las librerías con las que más enfocan este tipo de trabajos y las que vienen instaladas junto con las librerías y que son las que normalmente se utilizan más para hacer justamente procesamiento de datos, ¿no? El objetivo de esto es más que es procesar los datos para después generar algún tipo de salida, por ejemplo, ¿no? Normalmente no hago un gráfico de 10 millones de datos, digamos, ¿no? Lo que normalmente se hace, esos 10 millones de datos, se los trabajan en un modelo lineal y se grafica el modelo lineal, digamos, o se lo resume o se lo agrega de alguna característica y a partir de esa agregación se muestra alguna estadística, ¿no? Estas agregaciones no serían fáciles o serían muy difíciles para bases de datos muy grandes, sino o transformamos eso en algún objeto Big Matrix o FFDF o paralelizamos el procesamiento, ¿no? Con esta librería Parallel. Eso sería básicamente lo que nos ofrece el R desde adentro, digamos, sin necesidad de pedir ayuda a otros softwares como el Spark o el Hadoop, que vamos a verlo eso en la siguiente clase. Y bueno, no sé si hasta acá ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario, antes de terminar con la sesión. Ya, entonces, si no hay más dudas, no hay más preguntas,